Nos encontramos con Amaranta. Amaranta, muchas gracias por permitirnos esta entrevista. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de tu experiencia y tu trabajo actual con los hongos? Hola, buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Bueno, yo soy bióloga egresada, formada en la Facultad de Ciencias de la UNAM, etnomicóloga por decisión. Siempre desde la licenciatura estudié la relación hongos-cultura y actualmente en el doctorado digo que soy estudiosa de las moléculas porque se ocupa debido a que pues tenemos un desconocimiento muy importante sobre las especies que se distribuyen en México. Yo específicamente trabajo actualmente sobre el conocimiento, la diversidad y la retribución social que podemos dar alrededor de estos hongos tóxicos, estos hongos que no se pueden comer o que generan algún daño. Y esto con la finalidad de seguir fortaleciendo los saberes locales alrededor de los hongos comestibles y tóxicos, pero también como una estrategia de prevención de las intoxicaciones, que es uno de las problemáticas que trae el consumo de hongos silvestres. ¿Actualmente se da mucho este tipo de problemática de intoxicación en cuanto a hongos? Sí, a partir del 2010 hay como periodos en donde se hace más evidente, ¿no? Entonces en el 2010 hubo como una pandemia de intoxicaciones. Encontramos reportes de intoxicaciones en el estado de Chiapas, en el estado de Hidalgo, en el estado de Puebla. Entonces lo que nosotros veíamos es que las autoridades locales, las autoridades del sector salud, como estrategia para controlar estas intoxicaciones, empezaban a prohibir el consumo de hongos silvestres, tanto el autoconsumo como la venta, ¿no? Entonces nosotras creemos que si se prohíbe un saber local, alrededor de esta prohibición se prohíbe todo un conocimiento cultural que realmente permite identificar las especies. Entonces a partir de ese momento empezamos a generar vínculos de colaboración con diferentes instancias gubernamentales, locales y entre nosotros en la academia para generar estas estrategias que nos permitan prevenir la intoxicación por consumo de hongos silvestres, lo que llamamos micetismos. Siempre nosotros planteamos lo que hemos documentado en la maestría, realicé una investigación sobre el conocimiento local de los hongos no comestibles, es decir, los tóxicos, porque una de las principales hipótesis que decían las autoridades del por qué la gente se intoxicaba era porque no sabía. Entonces, si hay una hipótesis así, nosotros tenemos que comprobar si es cierta o es falsa. Y entonces en la maestría yo me di a la tarea de documentar todo este conocimiento local alrededor de lo que las culturas denominan como lo no comestible. Lo comestible tiene una construcción cultural que se basa en el qué me enseñaron a comer y qué no me enseñaron a comer. Entonces puede haber ejemplos de algunas especies que para algunas regiones se consumen y para otras no. Voy a aprovechar que traigo los estímulos, estos hongos que recolectamos el día de ayer en los bosques de Milpalta. Por ejemplo, esta especie es una especie icónica, es amanita del grupo de las rubescens. Esta especie se ha reportado como la causante de las intoxicaciones, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Acasochitlán. Y entonces la gente jura y perjura que se comió esta especie y esta especie es comestible, ¿no? Esta especie es del grupo Amanita, de las especies, esta es Amanita del grupo Cesaria, como de los hongos comestibles con mayor importancia cultural. Entonces esta especie es completamente comestible. A mí en lo particular me gusta más Amanita rubescens que esta tiene un nombre, un sabor un poco más sutil. Amanita rubescens lo tiene más concentrado. Y entonces nosotros podemos ir a comunidades de Oaxaca o de Chiapas en donde esta especie no se consume. Entonces, esta especie para estas comunidades donde no se consume entra dentro del concepto de lo no comestible. Esto no significa que te vaya a provocar una intoxicación o que te vaya a matar. Sin embargo, entonces, ya que tenemos claro qué es lo que es comestible para las comunidades y cómo lo diferencia de lo no comestible, planteamos que es un conocimiento dual. Que aprenden a reconocer lo que sí se debe de comer en comparación con lo que no se debe de comer. Pero biológicamente esta especie es bien compleja. Se ha demostrado, una compañera de Hidalgo hizo un estudio con hongueras donde todo
todos los hongos que las hongueras vendían de estas especies, porque como decían que esta era la que había matado a las personas, nosotros dijimos, no tenemos que partir de que la gente no sabe. Hay un montón de conocimiento. El estudio que realicé en la maestría demuestra que las personas no solo conocen lo que se usan, también conocen lo que no se usan. Y entonces, ¿por qué se está intoxicando la gente? Entonces, si no hay una respuesta cultural, tiene que haber una respuesta biológica. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde encontramos la respuesta biológica? Pues en el honguito. Hace ratito en las conferencias, Joshua dijo que para que nosotros sepamos cuáles son las especies tóxicas y comestibles, teníamos que basarnos en el conocimiento que las culturas han desarrollado. Ellas han acumulado un montón de saberes que nos han permitido determinar si una especie es comestible o no. Nos han ahorrado un montón de trabajo a las y los científicos, porque a partir de lo que nosotros documentamos como comestible en una comunidad, podemos llevarlo a los laboratorios y entonces ahora sí comprobar qué nutrimentos tienen o qué toxinas tienen. Bueno, basándonos en esta hipótesis en donde esta era la especie tóxica, Nayeli recolectó los hongos en Acaxotitlán a las hongueras, porque ahí era donde había un mayor incidencia de micetismos, y empezó a hacer pruebas taxonómicas para ver si sí era la misma especie y también para ver si estaban presentes las toxinas. Para que un hongo sea tóxico mortal, porque hay 9 tipos de micetismos y vamos atendiendo como lo más prioritario. Un micetismo gastrointestinal pues se va a acabar en 2-3 días. Entonces es evidente que lo prioritario es lo que está provocando la muerte. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué está pasando con este hongo? Hay 4 genes que codifican para la toxicidad. El que estos genes estén presentes en un hongo o no quiere decir que va a ser tóxico, pero ya es una señal de que puede estar pasando algo biológico. Entonces, en los ejemplares que colectó Nayeli, encontró que estos ejemplares pueden tener 4, 3 o 2 genes. De estos 4 genes, 2 sirven para producir la toxina y 2 sirven para madurarla, es decir, para ver si sí se manifiesta o no. Entonces, pues prácticamente en este momento tenemos que saber cuáles son los genes o qué genes están presentes en qué especies de todo lo que se distribuye en México, porque muy probable que lo que pasó en Acaxotitlán es que las personas que se murieron fueron de estas personas que consumieron hongos Amanita del grupo rubescens, que tenían los 4 genes y que los 4 estaban prendidos, o sea, es decir, producían la toxina y provocaban la intoxicación. Entonces ahora no solo partimos de responder la pregunta a partir de una explicación cultural, es decir, la gente no sabe y como no sabe se equivoca. Ya vimos que la gente sí sabe, pero jura y perjura que se están muriendo con hongos que de por sí son comestibles para ese lugar. Entonces la hipótesis que ahora tenemos es que este gen, por transferencia horizontal, es decir, el micelio por debajo del suelo se conecta con el micelio de la especie tóxica y comparten genes, intercambian genes. Entonces muy probablemente una población, por lo menos la población de Hidalgo, de Acaxotitlán, que es uno de los lugares en donde se han presentado más intoxicaciones en México, Amanita rubescens está adquiriendo estos genes tóxicos de la especie tóxica. Entonces prácticamente en este momento de comer Amanita rubescens es una ruleta rusa, porque no sabemos si tiene prendidos los genes que sí van a manifestar la toxicidad. Es decir, perdón, Amaranta, que uno a simple vista no puede percatarse si es tóxico. Ese es uno de los problemas que tenemos con los hongos tóxicos. Sí hay características que podemos determinar. Por ejemplo, aquí tengo una especie mortal. Esta es una manita del grupo de la sección faloide. Esta es una manita tóxica mortal. Es completamente
blanca, ya está un poco maltratada, ya no evidencia sus características, pero yo digo, todos los hongos completamente blancos que tienen un velo, es esta evidencia, y que tiene una volva, acá se le falta, pero es como esta, ay perdón, ya se rompió, es como esta. Todos estos hongos blancos, completamente blancos, hay que evitar consumirlos. Sí hay especies blancas comestibles, sí, pero si vamos a tratar de generar estrategias de prevención de las intoxicaciones, hay que generar estrategias acordes a la cultura y que la cultura las pueda ver, ¿sí? Si tú me dices que hay características morfológicas, sí las hay, sí hay características que te permiten definir si un hongo es comestible o no, pero realmente cuando lo comprobamos es cuando vemos las moléculas, cuando vemos la parte de la biología molecular y si esta afinidad molecular es igual a la afinidad morfológica, y además si estas toxinas están presentes, ¿no? Todo lo que existe en nuestro cuerpo, en el cuerpo de cualquier organismo vivo, está regulado por esta maquinaria genética, que es la que da las órdenes de qué es lo que se produce y no se produce, ¿no? Entonces sí es complicado saber no hay una regla general para saber cuál es un hongo comestible de un hongo tóxico. Dependiendo del género es lo que vemos. Por ejemplo, de estos que les decía Manita, pues es si está completamente liso, porque de hecho en el conocimiento tradicional se plantea que los honguitos que tienen puntitos arriba son tóxicos. Entonces el que esté completamente liso, el que sea completamente blanco y que tenga su velo y su botita, ¿no? Pero por ejemplo en hongos de este grupo, los boletoides, que presentan la parte donde están las esporas con poritos, aquí la regla, o por lo menos la regla que ponen en las comunidades, es que si se mancha de azul no se come, si se mantiene del color sí se come. Entonces hay características muy finas para saber si una especie es comestible o no. Y como les comenté, el conocimiento tradicional se construye en dualidad. Por ejemplo, estos hongos ya están un poco deshidratados y perdieron el color, pero sí se pueden apreciar en estos más jóvenes que tienen tonalidades un poco moradas. Cuando nosotras los recolectamos eran morados intensos. Hay una especie comestible que es así, morada intensa, y se puede confundir con esta. La diferencia es que esta tiene la tóxica, que es Inocibe geófila variedad lilacina, tiene el centro del sombrerito como un chuponcito, como una mamila. Ajá. Y el que es comestible, que es la caria del grupo ametistina, este sombrerito es plano. Además, este hongo lo reconocemos porque tiene un característico olor espermático, a diferencia del otro hongo que tiene un olor más a bosque, más a pino, ¿no? Entonces, las características para determinar si un hongo es comestible o no, dependen del género. Entonces, dependiendo del género, las personas, los micólogos, nos fijamos en estas características, ¿no? Entonces, dependiendo, hay una gran variedad de hongos. Por ejemplo, se han reportado 371 hongos comestibles para México, y en contraste se han reportado 100 especies tóxicas. Entonces, cada especie tóxica va a tener su doble comestible con el cual se puede confundir. Entonces, nuestra labor actualmente como científicos es enseñar estas diferencias, enseñarles si la especie que se va a comer y contrastarla con la especie tóxica a la cual se puede confundir y diferenciarlas para evitar esto que dice la Secretaría de Salud de que la gente se intoxica porque somos ignorantes, ¿no? Y realmente focalizar los esfuerzos para ver cuál es la verdadera razón por la cual las personas se están intoxicando, y además ¿por qué hay esta diferencia? Hay años en donde hay un montón de personas intoxicadas y hay años en donde no sabemos ni un solo caso, ¿no? Pero bueno, ¿A qué te refieres con esto de doble comestible? A esto del doble comestible me refiero a que hay uno que es comestible, que tiene ciertas características, y hay otro que es muy similar al comestible, pero hay algo que lo diferencia y que no es lo mismo. Entonces, en la cosmovisión, por lo menos la cosmovisión mesoamericana de las culturas mexicanas, hay este
pensamiento dual. El pensamiento dual plantea que todo debe de estar en equilibrio. Y así como hay frío, hay calor, así como hay día, hay noche, así como hay hombre, hay mujer, y hay frío, en la percepción medicinal comestible hay frío y hay calor. Entonces, por ejemplo, los hongos generalmente son considerados como fríos, y la forma de preparación, que lleva muchos elementos calientes, ayuda a equilibrar esta temperatura, y al equilibrar la temperatura evitas que te hagan daño al organismo. Entonces, dentro de esta cosmovisión, tú estás consumiendo hongos que se parecen mucho al bueno, pero hay algo que los diferencia. Es algo similar como los gemelos, que dicen, de hecho en náhuatl plantean que es el concepto Itlatlan-in, que significa el doble malo de. Y entonces, como los gemelos dicen, cuando nace un niño y son gemelos, hay uno que así físicamente se ve que es bueno y el otro físicamente se ve que es malo. Y es bien chistoso porque cuando vamos con las hongueras, con los hongueros en el monte, y le preguntas, ¿y ese cómo lo reconoce? Pues véalo, de por sí se ve malo, ¿no? Entonces, muchas de estas características no solo son físicas, también son de olor, también son de cómo ven cómo perciben al hongo. Ajá, entonces, por ejemplo, hay un hongo que se llama Giromitra, ahorita no lo tenemos, pero este hongo Giromitra dicen que que se parece al diablo, o sea que él por sí solo es feo, y como es feo, es veneno, es malo. Ajá. Pero hay en otras comunidades donde te dicen que los hongos tóxicos muchas veces son más finos o más estéticamente bonitos que los comestibles. Entonces no hay una regla general. La regla que yo digo que es como general es, si tú quieres adentrarte al mundo de la micogastronomía, de la micocultura, acércate a los hongueros, a las hongueras, porque la única manera de que tú puedas decir un hongo es comestible o no es conocer cada una de las partes, ¿no? Y entonces, dependiendo del género, es si es comestible o no. Por ejemplo, la comestibilidad también está dada por la forma en la que se preparan los hongos. Los hongos no todos se preparan de la misma manera. Hay hongos que son de cocción profunda y hay hongos que son de cocción ligera. Amanita, del grupo de las cesáreas, es una de las especies que se cose de manera ligera, que puede ir en quesadillas, puede ir asado, pero hay otros hongos, como por ejemplo el vela lacunosa, que necesita un proceso previo para poder ser comestible. Esta especie tiene toxinas termolábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que con calor se evaporan. Obvio, las personas de las comunidades no lo saben, pero mediante la observación, el ensayo y error, se han dado cuenta que si ellas hierven esta especie, no les va a caer mal al estómago. Y si no la hierven o no le dan una cocción profunda, sí les va a caer mal al estómago. Entonces, muchas veces el cómo es que se prepara un hongo también define si es comestible o no comestible. Sí, lo que comentabas hace un rato en la conferencia, que dependiendo de la cocción, si tú, por ejemplo, te comes un hongo crudo, puede que te caiga mal a la digestión, y si es cocido, ya a pesar de que es el mismo hongo, ya no va a ser el mismo resultado. Exacto, ajá. Entonces, para la etnomicología, el documentar las recetas tradicionales, el cómo se prepara desde la recolecta, porque muchas veces, por ejemplo, hay un hongo que se llama Gonfus, Turbinelos flocosus, que tradicionalmente le dicen la pizza, el corneta, trompetilla. Ese hongo es tóxico, o sea, está reportado en la literatura como tóxico, pero las personas lo que hacen es quitarle todas las escamitas, limpiarlo bien, después de limpiarlo lo hierven y ya se lo pueden comer, porque si no le quitan esas escamitas y no lo hierven, puede amargar el guiso, y eso es lo de menos, pero también te puede dar cólicos, diarrea, vómito, ¿no? Entonces, todas estas cosas
que tienen un sustento científico, también tienen un sustento en el conocimiento local porque ha surgido de esta observación. Al final, ellas y ellos son los que se comen los hongos y son los que experimentan los síntomas, ¿no? Entonces, el cómo se consume un hongo es bien importante, no solo para diferenciar entre la vida y la muerte, sino también para aprovechar sus propiedades nutrimentales, sus propiedades culinarias, ¿no? Dicen que hay hongos comestibles que son para asar, que son para caldo, y hay otros hongos comestibles que son solo hay unos pocos que son crudos, ¿no? Que se comen crudos. Entonces, es bien importante, dentro de todo este conocimiento para saber si una especie es comestible o no, saber estas particularidades. Es bien chistoso porque uno va luego a recorridos y piensa que con ir a ese recorrido ya va a aprender a reconocer todas las especies, ¿no? Entonces, pues son 371 especies, imagínense, y bueno, ya nos acercamos casi a las 500 especies, ¿no? Imagínense todas las características que tienen que memorizar y que tienen que saber que van a reconocer en cierto hongo para poder decir si un hongo es comestible o no. Afortunadamente, son menos hongos tóxicos que comestibles, no es comparable, casi 500 especies comestibles en comparación a las tóxicas, que son alrededor de 130, entonces no se dimensiona el número de especies comestibles con respecto a las tóxicas. Entonces, por eso es importante que nosotros sí nosotras aprendamos a reconocer estas especies comestibles, pero también aprendamos a reconocer las especies tóxicas. Y también algo bien interesante que mencionabas y que ahorita también estás mencionando es que todo este saber, por ejemplo, el cómo preparar, pues viene de generación tras generación, ¿no? De generación en generación, y que hay también, pues, datos históricos que sustentan esto, o sea que hay códices, que hay crónicas, mencionabas también ciertas figuras que fueron encontradas. Ajá, sí, por ejemplo, el icónico Amanita muscaria. Ayer encontramos una sola Amanita muscaria. Este año es año que no he visto una Amanita muscaria bonita, ¿no? Siempre es el hongo que digo, si me lo voy a encontrar todo siempre, ¿no? Siempre a cualquier salida te lo encuentras. Este año no lo he visto. Amanita muscaria es muy similar a de hecho Amanita muscaria es el doble tóxico de que es comestible, nada más que la diferenciamos porque Amanita muscaria es muy rojo intenso. Tengo un amigo artista que dice que ha intentado sacar en óleo el color de Amanita muscaria y que no lo puede igualar. Es un rojo muy brillante que llama mucho la atención, pero además sobre el sombrerito tiene puntitos blancos. Y cuando la volteas, por acá abajo es completamente blanca, a diferencia de esta que es amarilla, entre otras características, son como las más relevantes, ¿no? Amanita muscaria es el hongo tóxico quizás con mayor importancia cultural, porque todo el mundo lo conocemos, y lo conocemos gracias a los pitufos, es la casa de los pitufos, gracias a Mario Bros, es el hongo que Mario Bros pisa para crecer. Entonces Amanita muscaria es muy muy importante. Sin embargo, en algunas culturas se ha visto como un hongo venenoso, y si tú vas a cualquier comunidad te dice, ese es el hongo venenoso. ¿Y sí es venenoso? No es venenoso, es tóxico, pero no te va a matar. Aquí diferenciamos venenoso de tóxico. Venenoso como aquel que te puede provocar la muerte, y tóxico como el que te va a provocar algunos malestares a lo mejor muy graves, pero que no necesariamente te va a matar, ¿no? Entonces, en la cultura purépecha, allá por Tzintzuntzan, en la región en la zona arqueológica de la región, encontraron un botón. Amanita muscaria crece en botón. Primero va creciendo, se rompe el huevo, y cuando crece va dejando esto, que es la botita. Y entonces va creciendo y el sombrerito se va abriendo, y al romperse el sombrerito va a dejar el velo. Ajá. Entonces, esta es una representación de Amanita muscaria en botón. Y de un lado de la cara trae una calavera, y del otro lado tiene grabado pues el botón con escamitas, ¿no? Entonces, lo que se ha interpretado de esa pieza arqueológica es que es un botón que sí
representa la belleza que tiene Amanita muscaria, porque Amanita muscaria en lo particular es de mis hongos preferidos por toda esta importancia ecológica, cultural. Y del otro lado trae una calavera y se plantea que esta calavera puede ser como señal de no te comas este hongo, si te lo comes en exceso te puedes morir. Amanita muscaria es un ejemplo biológico bien interesante, no es nativa del continente americano, hay que hablar de que la edad de los organismos no es la edad humana, los organismos tienen millones de años, entonces Amanita muscaria llegó a América con un hospedero, es decir, forma asociaciones con las raíces de los árboles, el árbol llegó a América y ya traía su Amanita muscaria. Y entonces sí, del otro lado del continente, en Siberia, en Europa, en Asia, Amanita muscaria es un elemento ritual y se ha documentado que se utiliza en ceremonias sagradas. O sea que Amanita muscaria llega a México a través de un árbol. A través de un árbol, llega a través del árbol y el árbol ya lo empieza a colonizar y entonces el hongo se empieza a reproducir y se empieza a distribuir, ¿no? ¿Y hay registros de más o menos hace cuánto tiempo fue eso? Apenas eso de la datación de cuándo pasa en eras geológicas, eso apenas es una técnica que se está introduciendo al estudio de los hongos y está basada con métodos moleculares. Entonces es una técnica apenas incipiente en micología, pero ya se está empezando a hacer. Se plantea que por ejemplo la dispersión o la diversificación de los hongos fue cuando se diversificaron las plantas por esta dependencia que tienen, ¿no? Entonces mucha del desarrollo evolutivo de los hongos está directamente vinculado con el desarrollo evolutivo de las plantas. Dependen del hospedero. Amanita muscaria es micorrícico, forma simbiosis en las raíces de avies, Pinus y otras, principalmente, y otras especies. Entonces llega Amanita muscaria a América y se adapta y empieza a generar cambios, y estos cambios pueden estar relacionados con el hospedero, pueden estar relacionados con el tipo de clima, pueden estar relacionados con altitud, incluso pueden estar relacionados con el sustrato y el componente químico que tienen en el sustrato. Entonces, la hipótesis plantea que los antiguos pobladores, los que poblaron América, que pasaron por el estrecho de Bering, venían de esta región de Siberia y traían la costumbre del consumo de Amanita muscaria. Y empezaron como buenos nómadas y recolectores, y en la observación y en el ensayo y en el error, a consumir hongos, y consumían Amanita muscaria porque lo tenían como un hongo sagrado y tradicional en el consumo de ese lado del mundo, y encontraron que pues empezaron a sentir muy mal, ¿no? Vómitos, diarreas, una intoxicación muy fuerte. Y entonces conforme fueron bajando y conforme fueron experimentando otras experiencias con otro tipo de hongos, encontraron los psilocibes. Los hongos del género psilocibe afectan o tienen una reacción en la psique, pero no te provocan una intoxicación fea. Que bueno, los hongos psilocibes son más conocidos por María Sabina, ¿no? Exacto. Entonces se pierde el consumo de Amanita muscaria y se introduce el consumo de psilocibes, y entonces de ahí surge toda esta tradición alrededor del consumo de los psilocibes a través, nosotros la hemos conocido a través de la historia de María Sabina, pero yo digo que María Sabina fue circunstancial. Si hubieran caminado otras 10 cuadras, o si hubieran llegado otro mes, o si hubieran llegado otro año, muy probablemente hubieran encontrado otra sacerdotisa, porque en ese lugar donde encontraron a María Sabina era una tradición arraigada en las ceremonias con psilocibe, ¿no? Entonces se pierde el consumo de Amanita muscaria, se introduce el consumo de psilocibes, y entonces en México, en la cultura mesoamericana, los principales o los protagonistas son los psilocibes, ¿no? Como para uso sagrado. Y Amanita muscaria sí queda como esta evidencia de lo que había, pero que ya no se acostumbra. Entonces, cuando se abandona este consumo
de Amanita muscaria y se introduce el consumo ritual, empieza toda esta cultura por el aprecio de los hongos psilocibes, ¿no? De los hongos que contienen psilocibina, porque además siempre hemos creído que son solo psilocibes, pero seguramente ha de haber muchos géneros que se consumen, ¿no? La psilocibina es la sustancia que provoca, la psilocibina es una sustancia que químicamente es muy similar a la serotonina. Entonces la serotonina es la molécula de la felicidad en la humanidad, la producimos cuando estamos felices. Entonces si hay un neurotransmisor que tenga una y que reconozca una molécula muy similar, pues va a haber comunicación, y al haber comunicación pues va a provocar un estímulo. Entonces la psilocibina lo que hace es que abre canales neuronales. El cerebro, la gran mayoría del cerebro no la utilizamos, entonces cuando consumimos un estimulante como la psilocibina, abrimos estos canales neuronales que generalmente no están abiertos. Y en el caso de la Amanita muscaria, ¿qué sustancia es la que la Amanita muscaria contiene Amanita muscaria es un cóctel de toxinas, contiene por lo menos 3 toxinas bien documentadas. Una es la muscarina, por eso se llamó, o le pusieron Amanita muscaria, o más bien se llamó Amanita muscaria, y como encontraron este compuesto químico, le pusieron muscarina, porque estaba en Amanita muscaria. La muscarina provoca un síndrome al sistema nervioso periférico, nos provoca sudoración, salivación, lagrimeo, excitación, pérdida de la visión de los colores, y como si te dieron un mal de montaña, te baja la presión. Y entonces en realidad Amanita muscaria contiene una concentración muy baja de muscarina. Hongos como Inocybe geófila, tiene mayor concentración de muscarina y provoca este mimetismo en el sistema nervioso periférico. Entonces tiene esta sustancia, Amanita muscaria tiene esta sustancia muscarina en concentraciones muy pequeñas. Tiene otra sustancia que está en las escamitas, que se llama muscasona, y esta muscasona lo que hace es que tiene actividad insecticida. Las moscas lo comen y cuando lo comen se mueren. Y las comunidades originarias se han dado cuenta de esto, entonces incluso han aprovechado esto para hacer insecticidas orgánicos. Revuelven agua a través de la manita, utilizan el sombrerito, lo ponen en una solución de agua con azúcar, de pulque o algo que atraiga a las moscas comen un poco de las escamitas y se mueren. Pero otra de las sustancias que contienen es el ácido iboténico. El ácido iboténico es un neuroestimulante que también hace conexión con las neuronas, y al hacer conexión con las neuronas lo que provoca es macrolepsia. ¿Qué quiere decir esto? Siempre nos han dicho que los hongos son alucinógenos. Por definición no, porque alucinar es que tú generes una imagen de algo de la nada. Y no, con Amanita muscaria y con los psilocibes lo que pasa es que sensibilizas tu sistema nervioso central, y entonces de las cosas que existen tú las ves más brillantes, o en el caso de Amanita muscaria existe el concepto de macrolepsia, que tú ves las cosas muy grandes. Entonces hay representaciones arqueológicas que ponen a Amanita muscaria muy grande y a los humanitos así chiquitos, porque está representando este síntoma, ¿no? Entonces Amanita muscaria es uno de los hongos que culturalmente se reconoce como los hongos tóxicos con mayor importancia cultural. Por ejemplo, en la comunidad de las faldas del volcán Malinche, en Náhuatl, una comunidad originaria en Náhuatl de San Isidro Buen Suceso, le llaman Citlalnanácar. Y entonces cuando, hablando de nombres, yo fui con un lingüista de Náhuatl a desmenuzar toda la nomenclatura de los hongos, y me decía, no, es que Citlalnanácar no significa escamitas, porque ellos dicen que Citlalnanácar son los puntitos blancos que están encima del hongo, o sea, es un hongo con puntitos encima. Y él me dice, no, Citlalnanácar generalmente en la cosmovisión náhuatl significaba las estrellas. Y si detrás de todo este nombre, Citlalnanácar, hay toda esta química que pudo haber afectado a las comunidades, a las personas, a las culturas, muy probablemente le pusieron Citlalnanácar
refiriendo a que ven más brillante las estrellas. Y eso lamentablemente queda en hipótesis porque los nombres, pues, y en comparación con las otras evidencias arqueológicas, pues son solo un pequeño vestigio de toda la cosmovisión que ha prevalecido desde el origen de las culturas. Entonces, pero pues habría que rastrear qué más pasa con la nanaca, ¿no? Entonces, Amanita muscaria es uno de los hongos tóxicos con mayor importancia cultural, reconocidos a nivel mundial, todo el mundo lo conocemos, pero no es el único, ¿no? Hay un montón de intoxicaciones, se han reportado 9 tipos de intoxicaciones que van desde un simple cuadro diarreico, o sea, vómito, diarrea y demás, hasta la mortalidad, ¿no? Y dentro de estos hay, por ejemplo, estos hongos los colectamos ayer, pero tienen como estrategia de dispersión que antes de que se vuelvan viejos se licúan las láminas. O sea, ¿a qué me refiero con licuar? Se hacen esta tinta negra, café, nosotros le llamamos marrón chocolate, y esto lo que hace es que garantiza que antes de que se pudran las láminas, las esporas que están dentro de las láminas lleguen al sustrato. Y al llegar al sustrato, pues ya la especie se sigue encontrando una espora parecida, pues se sigue reproduciendo. ¿Este qué tipo de hongo es? Este es un hongo del género Coprinus, específicamente este ya no lo podemos ver, pero era un Coprinus atramentarius. Este hongo se ha reportado como un hongo tóxico, pero por sí solo no es tóxico. Este hongo tiene una toxina que se llama coprina. La coprina, al mezclarse con alcohol, hace un efecto colinérgico, y al hacer un efecto colinérgico provoca una intoxicación no grave, que se caracteriza porque el cuello se hincha y se pone rojo, la nuca, y esta intoxicación está relacionada por este efecto colinérgico, pero solo es cuando combinas alcohol con hongos, y tiene una sensibilidad de hasta 72 horas. Entonces, por eso hay una de las reglas tradicionales en el consumo de hongos silvestres que dice que los hongos no se deben consumir con alcohol, porque hay una especie o un conjunto de especies con esta característica que si las consumes con alcohol te vas a intoxicar. Pero es bien interesante, ¿no? Porque para nosotros dirías es tóxico, y entonces como es tóxico ya no tiene ningún beneficio y ya no lo voy a utilizar. Pero este hongo es una de las principales tintas, de las primeras tintas que utilizó la cultura china. Esta delicuescencia mancha y entonces pinta, ¿no? Entonces fue una de las primeras tintas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues tiñe de negro, y además era utilizado por los nazis, específicamente por Hitler, para firmar las órdenes de pues van a ejecutar a tantos judíos. Quien recibía la carta o la orden revisaba si tenía esporas, y si tenía esporas es que era una orden verdadera, y entonces ya procedía. O sea, la hacían con ese fin. Con ese fin, claro, con ese fin, ¿no? Entonces, esto es lo importante del conocimiento local, ¿no? Que a pesar de que químicamente los hongos pueden provocar algún efecto nocivo a la salud de la humanidad ha aprendido a conocerlos, y con este conocimiento ha aprendido a aprovecharlos y ha aprendido a darle algunos usos. Este hongo también en algunas comunidades rurales indígenas, las mujeres los utilizan como medicina para que sus esposos no sigan bebiendo, es decir, una medicina contra el alcoholismo. Precisamente porque hay este efecto colinérgico, lo ponen en las quesadillas, los esposos lo comen, y como andaban borrachitos en la fiesta, pues empiezan a sentir muy mal. Y generalmente cuando uno se intoxica con hongos, no quieres volver a probar hongos ni alcohol o lo que te provocó el malestar por un tiempo. Y dicen las señoras, a lo mejor no le quito lo alcohólico, pero por lo menos unos meses deja de tomar porque le da miedo que otra vez se sienta mal. ¿Este hongo puede llegar a ser mortal?
No, este hongo no puede llegar a ser mortal. Este hongo simplemente te provoca la intoxicación, y es una intoxicación a nivel sistema periférico, sistema nervioso periférico, y eventualmente se va a degradar o se va a eliminar conforme tu cuerpo lo vaya desechando. Entonces, por ejemplo, no hay un tratamiento para las intoxicaciones por consumo de hongos. No hay un antiveneno como con las arañas o como con las víboras, que ya tenemos antivenenos. Para los hongos hay tratamientos de soporte, y muchas veces los tratamientos de soporte para atender una intoxicación con hongos, dependiendo de cuál sea, está relacionada con que eliminen la toxina. O sea, se les da diuréticos o se les da carbón activado para que el carbón activado absorba la toxina y no la absorba el hígado o los diferentes órganos blancos, ¿no? Entonces, estos estamos innovando, tenemos que ver cómo hacer un antiveneno, pero en el maravilloso mundo de los hongos hay muchas cosas por descubrir. Siempre decimos la generalidad es esta, pero la que rompe la excepción es esto. Y en todos los hongos hay una excepción. Entonces yo lo que les recomiendo es que la única forma de aprender a conocer los hongos comestibles es acercarse a los hongueros, a los micólogos, pero que además no es un proceso de la noche a la mañana. Sí, para que no vayan a creer que ya yendo una vez, pues ya conozco todos los hongos y entonces puedo ir a recolectar y a comerlo. No. Yo lo que digo es que nosotros no podemos entrar al bosque. Yo, después de 17 años trabajando con hongos, no me atrevo a ir al bosque yo sola. Siempre tengo que ir con mi acompañante local, honguero o honguera, para que a partir de lo que ellos me transmiten y lo que yo les transmito, podamos juntar estos hongos, ¿no? Yo no me como nada levantado por mí misma si un honguero no me dice, sí, si no te cercioras. Si no me cercioro que es el hongo comestible. Y es lamentable, pero hay muchas toxinas que a lo mejor no se manifiestan luego, pero puedes ir acumulándola en diferentes órganos. Entonces, ¿para qué exponernos, no? Mejor hay que generar conocimiento, hay que acercarnos a los sabedores, a las sabedoras. Las mujeres son uno de los eslabones más importantes dentro de esta transmisión del conocimiento, pero sobre todo hay que aprender a conocerlos, y es un proceso que lleva años. Y entre más te metes al mundo de los hongos, te das cuenta que hay más cosas que importan. Sí, es muy amplio. Pues muchas gracias, Amaranta. La verdad es que es muy interesante esto que nos cuentas. No sé si tengas alguna red social o algo así, por si hay alguien interesado a lo mejor en contactarte para saber más acerca de esto o para seguir. Pues sí, tengo el correo electrónico que es a.ramirez.terrazo@gmail.com, y también en mis redes sociales, que es Amarantiux Amarantel, tanto en Facebook, en Instagram, en línea. Pero escríbanme si están interesados, y yo les paso bibliografía. Muchísimas gracias, Amaranta. Hasta luego. Hasta luego.